Bienvenidos al capítulo 20 del tema de la segunda venida de Cristo. De antemano le invito a que se suscriba a nuestro canal en YouTube y que active la campanita para recibir la información. También quiero aprovechar el momento para saludar en el Valle del Cauca a varias personas que nos reportan sintonía en aquel lugar: María Fernanda Jaramillo y su hija María José, Olga Valencia, Mónica Melizo, Eunice Llévano, Carolina Silva, Luz Dari Obando. También a las personas a los hermanos que nos sintonizan en la ciudad de Panamá, en Venezuela, que también entendemos que hay un grupo, también de México se reportó alguna persona de la Iglesia de las Asambleas que estaba mirando nuestro mensaje, de República Dominicana, y en fin, donde quiera que nos estén viendo, es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar de esta cuarta saeta profética. Ya terminamos con la historia de la iglesia, la historia de los gentiles, en el imperio de los gentiles, y las 70 semanas de Daniel. Esta se llama el séptimo milenio, y voy a decir por qué se llama el séptimo milenio. Y tiene que ver con las anteriores profecías. Yo le he puesto el nombre del séptimo milenio a esta parte de la enseñanza por lo siguiente. Basado en dos versículos bíblicos que me parece que son bastante significativos, ¿no? Sin embargo, lo dejo, todo este tema del séptimo milenio lo dejo a su criterio. Es una interpretación personal mía. Trato de apoyarla en lo más posible por la Escritura. Sin embargo, como todo, queda a su criterio. Ahora, en el capítulo, en la segunda carta del apóstol Pedro, dice la enseñanza, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 8, dice: mas no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y tal vez el apóstol Pedro hace referencia al 94 de Salmos, que dice exactamente lo mismo. Para el Señor los 1000 años que pasaron fue como el día de ayer. Es bastante significativo que para el Señor sea un día, y para esta enseñanza tomé como base estos dos versículos que siempre han rondado en mi mente. Ahora, miremos Génesis capítulo 2 y versos 2 y 3. Dice la palabra del Señor que el Señor reposó, estoy parafraseando, que en 6 días hizo el mundo y en el séptimo día reposó de toda la obra que había hecho. Entonces, este milenio del que estamos hablando, que es llamado de varias formas en la Escritura, es llamado, por ejemplo, en la profecía que Jacob dio a cada uno de sus 12 hijos, a las 12 tribus de Israel, cuando llama a Judá, que era el cuarto de los hijos después de Rubén y Simeón y Leví. El cuarto hijo en edad era Judá. Y el Señor, en la promesa que le da a Judá, le dice que el trono no será quitado de Judá hasta que venga Silo. Y la palabra Silo ahí es descanso. O sea que el milenio puede interpretarse como el día, los 1000 años de descanso del Señor, que para mí están tipificados en el capítulo 2 de Génesis, cuando dice que el séptimo día reposó. Si para el Señor 1000 años es como un día, podía yo inferir que el hombre actuará 6000 años en esta tierra, y el séptimo año, o sea, el séptimo milenio, será el día de reposo del Señor. Así que lo que viene Jesucristo a hacer en su segunda venida es eso, a instaurar el milenio. Ahora, cuando la palabra del Señor habla del día de reposo, se refiere al séptimo día de la semana, el día de reposo, el sábado. Y también hay un gran sábado en el año, que es el día de reposo. También cuando Israel habla de días de reposo, habla de semanas sabáticas. Como lo vimos en la profecía de Daniel, que hay cada 7 años hay un año sabático de reposo, y cada 49, o sea, cada 7 años de reposo, que son 49 años, entonces viene el jubileo. O sea que ese día de reposo puede
estar interpretado como el día de reposo del Señor, el día grande de Jehová, el día en que el Mesías instaurará el milenio sobre la tierra, porque la Biblia es explícita en eso. Cuando el hombre habla del futuro, el hombre natural o el mundo habla del futuro, lo hace con cierto pesimismo. ¿Por qué? Porque no ven nada bueno en el porvenir de la humanidad. La depravación misma y el pecado mismo que hay en la humanidad, que es la evidencia de la caída en el huerto del Edén hasta el día de hoy. Alguna vez escribí una frase que decía que la prueba más grande de la existencia de Dios y de la verdad de Dios eran nuestros propios pecados, porque si hay una ley moral que es indiscutible, tiene que haber un legislador de esa ley moral. Y si hay una contravención de esa ley, tiene que haber un juicio. ¿Quién será el juez? El legislador. O sea que aún en el día de hoy es irrefutable el pecado del hombre. Entonces, el Señor, sin duda alguna, tiene un futuro muy promisorio para este planeta, a diferencia de lo que todos piensan. Por ejemplo, a mí me causa curiosidad que un ecologista, o ese movimiento de ecologista que hay, y humanista y secular que hay hoy en día, que no tiene en cuenta a Dios para nada, al Señor para nada, piensa que instruyendo al hombre para que cuide la naturaleza podemos preservar el planeta. Y yo puedo decir por la palabra profética más segura que es la Biblia, que el hombre jamás podrá hacer eso, jamás lo ha podido, ya perdió la oportunidad y nunca fue capaz de gobernar para Dios, ni cuidar lo que Dios le dio. Ha sido todo lo contrario. Donde quiera que el hombre ha llegado, ha fomentado la destrucción, la inmoralidad, la injusticia, el caos. Nunca ha sido diferente. Así que el cristiano es agradecido con el medio ambiente. El cristiano debe agradecer todos los días las bendiciones de Dios, poder tomar agua limpia, poder cultivar. La promesa del Señor dijo que hasta que el hombre viviera sobre la tierra siempre habría sementera, siempre hay cosechas, siempre hay lluvias, y esa es una misericordia del Señor a un mundo malo. Pero todo lo que ronda la ecología no es cierto. El hombre no va a preservar este planeta por más que cuide los árboles y el medio ambiente. Es más, proféticamente el Señor dice que Él mismo será el que desate su ira en la 70ª semana de Daniel. Y la Biblia dice, el Señor dice, que la tercera parte de los árboles serán consumidos, serán exterminados, que los peces del mar morirán cuando Dios desate la ira sobre esta tierra y sobre el hombre pecador y sobre Satanás. Ahora, si hay un futuro promisorio, es el que Dios prometió desde la creación. Porque en la simiente de Hijo del Hombre, que es Jesucristo, va a ser restaurado el 7º milenio. Por eso de ahí toma el nombre esta profecía que voy a enseñar tal vez en 6 o 7 clases. Él va a restaurar este planeta después de hacer un juicio o una purga en el planeta. Porque eso es lo que va a hacer en su segunda venida. Va a terminar, y ahí es donde se unen las profecías que ya enseñamos y la profecía del milenio. Por ejemplo, la iglesia, el orden de los eventos es que la iglesia tiene que ser levantada. Primera de Corintios 15:52 y Tesalonicenses dice que en un abrir y cerrar de ojos, y que a la final trompeta, la iglesia va a ser levantada por Jesucristo. Eso es una promesa desde hace 2000 años, y eso es lo que la iglesia espera, ser transformada a semejanza de Él y partir de este mundo. Va a ser sacada de este mundo. Después de que la iglesia sea sacada de este mundo, vienen todos los juicios de Dios, viene la aparición del anticristo, del que habla los primeros versículos del Apocalipsis. Y después de eso viene la segunda venida de Cristo a los 7 años. De esos 7 años de la aparición del anticristo, la Biblia es muy explícita, lo habla en días, en tiempos exactos de días, de meses y de años.
Pero al final de ese tiempo viene el Señor Jesucristo, ¿para qué? Después de que la iglesia se ha ido, como lo hemos constatado, que esta iglesia que estamos viendo de la Odisea es la iglesia perfecta para la segunda venida de Cristo, porque está desprovista de la verdad, porque es una iglesia mentirosa, porque es una iglesia llena de pseudo predicadores, de falsos profetas, de falsos apóstoles, y con un mensaje, con una tergiversación de la obra del Espíritu Santo y con un mensaje halagüeño que nada tiene que ver con la palabra de Dios. O sea que la iglesia en general está preparada, y el remanente que hay de los nacidos de nuevo dentro de esa iglesia, de ese conglomerado grande, como lo enseñé en la profecía de la iglesia, ese remanente va a ser arrebatado. Después de que sea arrebatado, entonces vendrá el anticristo. Después de que venga el anticristo, a la semana vendrá Cristo y todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7, y él vendrá en juicio contra los imperios gentiles. Entonces él es la piedra cortada no con mano que destruirá a todos los imperios de los gentiles. Apocalipsis 17 habla de eso, y Salmo capítulo 2 diciendo que los mandatarios o los príncipes de este mundo, póngase ahí todos los gobernantes del 2020, injustos, que atropellan al pobre, voraces, egoístas, quieren el mundo para ellos solos, llenos de riquezas, mientras que hay el 95% de la población que muere de hambre. Me parece recordar la palabra del Señor en Santiago: aullar ricos porque vuestras riquezas están podridas de comida de polilla. El jornal de los obreros clama a mí desde la tierra. Una desigualdad como la que estamos viendo hoy. Esos gobernantes son tan soberbios como Nabucodonosor antes de su arrepentimiento. Y sin duda alguna dice que concertarán unidos contra el ungido de Jehová. O sea, se atreven a pelear, a pensar que van a pelear ante el que viene en las nubes. Y dice que Dios se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque va a destruir sus imperios, y como le prometió al pueblo de Israel y como le prometió a David, será afirmado el cetro de David en Jerusalén, en una tierra que vivirá siendo restaurada por Jesucristo durante 1000 años, como el huerto del Edén, donde la rapacidad no solo de los animales, sino la rapacidad del hombre por el hombre será prácticamente controlada y destruida y desechada. Y dice la palabra del Señor que saldrán ríos de agua viva del trono en Jerusalén. El Cristo de la gloria, para su información, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que partió de este mundo delante de 500 personas y sus discípulos, que se dejó ver 40 días en su resurrección, aquel por cuyos discípulos estaban dispuestos ante esa evidencia a entregar sus propias vidas como mártires, tal como los ángeles dijeron, viene otra vez y va a instaurar el trono de David como lo prometió. Y le va a decir proféticamente, como le dijo a Jerusalén: pobrecita, por un tiempo te deseché, pero te recogeré con grandes misericordias. El libro de Romanos dice que Dios no ha desechado a su pueblo, lo endureció. Y hay otra parte que dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Israel. Todavía hay un tiempo para Israel y para las promesas del Señor. Así que todas las profecías anteriores de la iglesia, del imperio de los gentiles y la de las 70 semanas de Daniel convergen en el milenio, que es lo que quiero mostrar. Quiero mostrar y comprobar que cronológicamente ese milenio está por comenzar. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, es necesario que parta el orden de los eventos para que venga Cristo en su segunda venida después de la 70ª semana o de los 7 años de gran tribulación que están profetizados en Apocalipsis. Vendrá a destruir a los reyes de este mundo. Ya no más monarquía, ya no más democracias corruptas, ya no más comunismo, ya no más tiranos. Ahora va a ser como siempre el creador del universo, el creador de la tierra, el formador del hombre, el Dios misericordioso, como siempre y como Él lo planeó en Apocalipsis. El séptimo milenio es Él quien gobernará. Es una teocracia. Él ya venció en la cruz del Calvario y en su ascensión fue coronado como Rey del universo. Jesucristo hombre fue coronado como el Rey, el Hijo del hombre,
que vio Daniel, que vio Ezequiel, que vio Daniel y que vio Juan, es coronado para gobernar en este mundo. Ese tiempo está por venir. Lo mostramos en las anteriores profecías. Tienen que ver con el milenio. Y el milenio no es más que un día, como lo dijo Pedro y como lo dice Salmo 94, un día que es como 1000 años y 1000 años como un día. Esos otros 1000 años que tipifican para Dios un día según la interpretación o según la inferencia que yo estoy haciendo de lo que dice la Escritura, son los 1000 años que el Hijo de Dios va a gobernar en esta tierra. El Mesías, Jesucristo, el Cordero de Dios que ahora viene como león rugiente, el Hijo de David que viene a gobernar en el trono, la piedra cortada no con mano que viene a destruir los imperios de los gentiles, todas convergen en el milenio. Ahora, el milenio es el séptimo día del Señor. Es el día en que dice Génesis desde el comienzo en el protoevangelio, las buenas noticias de que Dios va a restaurar al hombre caído, que Dios gobernará sobre esta tierra 1000 años. Eso es lo que dice la Escritura, que Él gobernará durante 1000 años. La humanidad presagia momentos difíciles, cada día un caos climático, un control de las máquinas, un control de la ciencia. Mi estimado amigo, amiga, hermano, oyente, Cristo vendrá según sus propósitos en esta época del milenio. Ahora, lo que tendríamos que ver para comprobar esto, que el milenio sin duda alguna tiene que ver con las otras 3 ramas de la profecía que ya enseñamos, sería mirar cronológicamente los tiempos desde Adán hasta el 2020, para poder comprobar que estamos en al filo del sexto milenio. Ahora, a mí me asombra ver que algunos predicadores o maestros de la palabra de buena fe o parte de la ignorancia digan que este mundo puede llegar hasta, como el Señor dijo, que no se sabía ni el día ni la hora. Entonces que este mundo puede llegar hasta el año 2030, 2130, 2050, 2100, 2000. Hay unos que dicen que podría demorar hasta 500 años por venir. Ya mostramos por la profecía bíblica que el día de la primera venida de Cristo, o sea, de morir en la cruz, el día del Mesías, fue profetizado en 350 profecías en el Antiguo Testamento y se cumplieron al pie de la letra el día y la hora en que tenía que morir en la cruz del Calvario, el día que tenía que resucitar, el día que tenía que partir, el día que tuvo que sanar a un ciego, el día que llegó al estanque de Siloé, el día que llegó a Betesda, el día que llegó a resucitar a Lázaro. Todo lo hizo perfecto, como dice Eclesiastés 3:10, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando Herodes lo mandó buscar con 2 alguaciles para matarlo, ellos volvieron atónitos y les preguntó: ¿dónde está el que le dije que me trajeran, que era el Mesías? Y ellos dijeron: ningún hombre ha hablado como él. Y él les dijo: dígale a esa zorra que todavía no ha llegado mi hora. Cristo murió en el día de la Pascua, cuando tenía que morir. Entró a Jerusalén cuando tenía que entrar. El día sábado comenzaba a las 6 de la tarde del día de lo que hoy llamamos nosotros viernes, porque era calendario lunar. El sábado comenzaba a las 6 de la tarde de lo que hoy es el viernes y terminaba a las 6 de la tarde de lo que hoy es el sábado. Nunca un judío podía comenzar un día sábado anticipadamente ni posteriormente a la hora. Inclusive hacían ceremonias y tocaban trompetas, por ejemplo, en el día del jubileo antes de comenzar. Casi que era una cuenta regresiva: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 para comenzar. Ahora, si la primera venida de Cristo, señalada y preparada desde la eternidad, tenemos que confiar que fue ese día como Dios lo corroboró, porque Dios es inmutable, no cambia, no se le puede agregar a lo que Él dijo, no es hijo de hombre para arrepentirse. Así que el nacimiento de Cristo fue el día que era, su muerte fue el día que era, la resurrección no fue a los 3 días y medio o a los 4, fue al tercer día, como decían. Y 350 profecías aproximadamente se cumplieron con la primera venida de Cristo.
Y la Biblia habla de más de 1200 profecías de su segunda venida. Ahora la pregunta es, ¿habrá un día y habrá una hora? El Señor mismo lo dijo. El día y la hora, porque ya están establecidos. Nadie lo sabe. Solo mi Padre lo sabe. Pero los tiempos tenemos que entenderlos. Él llamó a los que supuestamente deberían conocer los tiempos, les dijo hipócritas, porque le dijo, ve que haya arreboles en el cielo, sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a hacer calor, pero los tiempos del Mesías no los conocían. Era fácil para un judío profesante o para un judío aplicado a entender que después de la salida de la orden de Artajerjes en el 444, contar como judío las semanas y darse cuenta que a las 69 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Pues si Cristo estaba en Jerusalén, si se estaba haciendo pasar por el Mesías, pues era una coincidencia muy grande que justamente a las 69 semanas cumplidas él entró a Jerusalén y no entendían todavía la profecía. Y no entendían la profecía que decía, oh, de ti, Belén Efrata, que no eres grande ni pequeña, saldrá el Salvador del mundo. ¿O no entendían de la profecía que era una virgen humilde la que iba a parir al Hijo de Dios? ¿O no entendían que Juan el Bautista era un tipo de Elías que venía anunciando y preparando el camino para el Señor? ¿O no entendían que se entregaría como un cordero mudo delante de quien lo trasquila? ¿No entendían todas esas cosas? ¿No estaban escritas para eso? Pues si eso estamos diciendo de la primera venida, ¿cómo será de la segunda? Si después de la evidencia de su primera venida, ¿qué duda queda de la segunda venida cuando el mismo que cumplió las 350 profecías nos exhorta a esperarlo nuevamente porque vendrá y los ángeles dicen que miráis varones galileos, este Jesús que vino a partir otra vez vendrá? O sea que las 1200 profecías de su segunda venida se tardarán. ¿Dios cumplirá con el día de su segunda venida? Sin duda alguna. ¿Señaló proféticamente su primera? De una manera asombrosa. Esta palabra la he usado durante todo este tiempo porque no hay otra cosa más que asombrarse ante la exactitud de la profecía. El Señor cumplió la primera. Puedo decir jocosamente de cosas tan simples que estaban dispuestas ya para él como el burro en que iba a entrar a Jerusalén, que la Biblia dice que con ese burro fue preparado, nadie lo había montado. Y les dijo a los discípulos, ve, hay un burro a la salida cuando pase. Entonces, cuando lleguen ustedes allá, tomen el burro, desátenlo, y si alguien les pregunta, si sale un hombre y les pregunta para dónde lo llevan, dígale que el Señor lo necesita. Ese burro nació para llevar a Cristo y entrar a Jerusalén. Dijo, ¿por qué este hombre estaba ciego? Y dijo, para la gloria de Dios. Todas las cosas estaban predestinadas por su sabiduría, por su poder, por su soberanía, para que sucedieran en el tiempo, como lo vimos en la caída de Nabucodonosor, en el tiempo de Ciro, en el tiempo de los Medos, en el tiempo de Darío, en el tiempo del Imperio Romano, en las piernas de hierro. En todas las cosas vimos la exactitud de su palabra. Recuerdo hoy lo que dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice la Biblia, y tenemos en la mano la palabra profética más seguro, a la cual deberíamos estar atentos. Claro que no sabemos el día ni la hora, pero sería una vergüenza que con todo el arsenal profético que tenemos desde Génesis hasta estos días, con todos los hombres que el Señor ha usado, escatólogos y maestros de la palabra, a quienes le ha iluminado la palabra para enseñárnosla, con todo el arsenal que tenemos hoy de información, porque dice la palabra que todas esas cosas fueron escritas para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, seamos tan ciegos como el pueblo que estuvo esperando su primera venida. En el libro de los Hebreos se exhorta a que no endurezcáis vuestros corazones como el día de Masá en el desierto, la incredulidad. Después de todo este arsenal profético que hay, después de todos los argumentos bíblicos habidos y por haber, después de haberle dicho a Daniel en el Antiguo Testamento, sella las palabras de esa profecía porque todavía no es el tiempo, Daniel ni comprendió siquiera muchas de las imágenes que vio.
le dice a Juan: no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está ahora. Todos los símbolos del Apocalipsis no son para oscurecer el texto, son para aclararlo. Es completamente claro. El Espíritu Santo ilumina a través de su palabra. El tiempo de la segunda venida de Cristo podría ser este mismo tiempo, sin duda alguna. La iglesia que ya describimos, los gobernantes de este mundo que ya describimos, me da por llamarlos los Nabucodonosores de este mundo, soberbios, están preparados para ser destruidos con la venida de Cristo. Los judíos que están en Jerusalén después de 1900 años, y aprovecho el momento para corregir, la fecha de la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. En la enseñanza anterior tuve un lapsus, dije que en el 60, no había podido ser en el 60 porque Vespasiano entró a gobernar, el padre de Tito, que fue emperador ya después, en el 78. Vespasiano entró a gobernar en el 68, construyó el Coliseo Romano en el 72, y Tito, su hijo, que todavía no era emperador, era el hijo del emperador, destruyó a Jerusalén, esparció a los judíos. Dice la historia que lanzó por las murallas de Jerusalén a más de 10,000 judíos. Y la historia de los judíos es terrible. El sufrimiento de los judíos en Europa: fueron vendidos por los favores de una ramera, le pasaron caballos por encima, y terminó después de 1900 años con el terrible holocausto nazi, del cual nosotros somos testigos. Y nosotros, esta generación, no podemos decir, éramos muy niños, pero todavía están las imágenes en nuestros aparatos de televisión del holocausto nazi, todavía están los libros de la época de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial. Y vimos cómo el 14 de marzo de 1948 floreció Israel. La ONU autorizó a Israel para tomar las tierras en las que se encuentran hoy, que no son las tierras que se le prometieron a David, porque era a Abraham, que era desde Dan hasta Beerseba. Es solo una parte. Todavía el pacto palestino, las tierras que tiene Israel, es una menor cantidad de las tierras, y todavía está hollada por los gentiles. O sea que Israel recién nace. El Señor dijo, cuando en el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo de carácter israelita y no es para la iglesia, hablándole a sus discípulos en base a las preguntas que ellos hicieron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les narra a ellos como israelitas el capítulo 24 de Mateo, y les dice: cuando vea florecer la higuera, entienda que el tiempo está cerca. ¿Cuál es la higuera? Israel. Cuando él se habló de los frutos de Israel como nación, habló de higos podridos, porque se habían podrido el fruto de Israel. Y es fácil entender por la palabra profética y por la simbología de la Biblia que el Señor tipificó siempre: destruyó mi vid y asoló mi higuera. Creo que es en Isaías donde lo dice. El Señor siempre relacionó, hizo una analogía entre la vid y la higuera. Israel como nación, hace 70 años que están en la tierra. Hay otros 14 millones que esperan ser reunidos en Israel para el retorno nuevamente a la tierra de la segunda diáspora. Todo eso estaba escrito. Los 2 exilios de Israel estaban escritos en los profetas del Antiguo Testamento. Ese arsenal profético no puede ser dejado de lado. Es más, tiene que ser estudiado, tiene que ser aprendido, tiene que ser enseñado, tiene que ser creído por la palabra del Señor. Yo no puedo creer, ya para terminar, que el séptimo milenio sea o atrasado o adelantado. Personas predicadores, digo yo, maestros, que dicen que este mundo puede llegar al 2500. Al 2500. O sea que el séptimo milenio tiene que ser corrido, ni anticipado. Hay un día y hay una hora. Y vamos a probar en la enseñanza de este séptimo milenio lo que procuro probar, haciendo una cronología, hablando de personajes. Vamos a tratar de verlo por años: primeros 1000 años, segundos 1000 años, terceros 1000 años, cuarto 1000 años, o sea, como si fueran 1000 años un día. Y vamos a mirar la escritura desde Adán hasta el día de hoy, porque es fácil
o no es muy difícil darnos cuenta por la misma escritura cuánto tiempo ha recorrido el ser humano desde la salida del huerto hasta el 2020. Y vamos a ver de una forma, repito otra vez, asombrosa, que estamos viviendo al filo del 6º milenio del hombre sobre la tierra. Y estoy seguro que el 7º será el Rey de Reyes quien va a gobernar. Así que si usted creía en el mundo secularizado de hoy, cuyo objetivo central es el hombre y sus necesidades y no tener en cuenta a Dios, si usted cree que el planeta se va a destruir por los hidrocarburos, que es una evidencia que prácticamente está siendo afectado, si usted cree que la ecología es la respuesta para restaurar el mundo, si usted cree que la decadencia moral atroz en la que el mundo vive hoy puede retornar a una fidelidad a Dios, pues la Biblia no dice eso. No es por mano del hombre que va a ser restaurado esta tierra. Es más, el hombre es pesimista acerca del futuro, pero la palabra de Dios es todo lo contrario para los que tenemos puesta la confianza en Él. Y puedo decir, el mejor tiempo durante toda la historia de la humanidad está por venir, pero no para todo el mundo, sino para aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Para aquellos que hemos creído que Él murió de una forma expiatoria en la cruz del Calvario, que Él es el Verbo de Dios que se hizo hombre y se encarnó para restaurar o para levantar la raza humana caída, que Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada en Cristo Jesús, que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario, que nos invitó a ser parte de su cuerpo, como es la iglesia, que enseñó durante 3 años, después fue crucificado el día de la Pascua, que resucitó al tercer día, que se apareció a sus discípulos durante 40 días, y se me hace a mí que esa fue la razón fundamental por la que sus discípulos y sus apóstoles estuvieron dispuestos a entregar su vida por esa verdad, porque nadie podía convencerlos de la presencia de Cristo resurrecto durante 40 días y prometiéndolo y viéndolo ascender en gloria a tomar el trono. No es que Cristo va a gobernar, es que Cristo ya está coronado como Rey de este universo. Dijo Él: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, y aquel que crea, bautícelo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñele todas las cosas. ¿Cuál es nuestra fe? La confianza absoluta en esa verdad. Él viene otra vez. Ya hace 6000 años que el hombre tiene los pies sobre la tierra. Ya hace 6000 años que el hombre cayó de forma radical en el pecado. Ya hace 6000 años que Él prometió que descansó de la obra que ya había terminado desde antes de la fundación del mundo. No va a ser alargado el plazo. Cristo vendrá el día y la hora, y la Biblia está mostrando que hoy es el día. Que hoy es el tiempo, que hoy es el tiempo, no sabemos el día y la hora, pero que hoy es el tiempo. Todas las cosas están dispuestas por la palabra y a eso nos vamos a empeñar. Vamos a empeñarnos en 6 mensajes más, 6 enseñanzas más. Vamos a tomar la época de la salida del huerto del Edén. Vamos a mirar en el transcurso de 1000 años qué personajes vivieron, cómo vivieron, qué dispensación vivieron, cuál fue el pacto, las dispensaciones, el tiempo, las épocas que vivieron, cómo las vivieron, cuándo terminaron, cuándo murieron. Y vamos a verlo por cada 1000 años, tal vez 6 enseñanzas tomando en base cada 1000 años para poder darnos cuenta. Y hacemos cuenta con los años porque están explícitamente escritos en la palabra. De todo eso tuvo cuidado el Señor
para darnos cuenta que estamos viviendo a la raya del séptimo milenio, en el filo del séptimo milenio, del sexto milenio, perdón, y que el séptimo estará gobernando el Señor. Así que Él viene pronto. Él, en un instante la iglesia será arrebatada y comenzará todo el plan de Dios, y estas 4 profecías van a converger en la segunda venida de nuestro precioso Salvador Jesucristo. El mejor tiempo de toda la historia de la humanidad está por venir. 1000 años de paz, suprimido el pecado, suprimido Satanás, suprimida la rapacidad animal y la rapacidad del hombre, y un Cristo de la gloria gobernando con plena justicia que no existe hoy en los mandatarios de este mundo para nada. Y un Cristo glorioso, como lo promete la palabra. Esa es nuestra fe. No somos religiosos. El cristianismo no es una religión, es una fe. Y la fe no es una credulidad, como alguna vez lo enseñé, es una confianza absoluta en lo que este bendito libro, que es la palabra de Dios, dice. Así que de una manera muy especial, nuevamente les invito a que se suscriban en nuestro canal para que estudiemos la Biblia juntos. Así se llama este programa, La Biblia en Casa. Vamos a seguir estudiando la palabra, especialmente en ese aspecto profético de la palabra, de lo que dice la profecía de la Biblia. Y me gustaría que usted estuviera con nosotros, suscrito al canal, y que active la campanita para que escuche nuestros mensajes. Que el Señor los bendiga a todos. Entonces vamos a comenzar nuevamente, ya después de esta introducción, vamos a comenzar el próximo capítulo, que es el 21. Vamos a comenzar con la salida del huerto del Edén, y vamos a recorrer de una manera maravillosa. Me fascina este ejercicio. Vamos a correr en la historia de la Biblia, hablando de David, de Abraham, de Jacob, de sus hijos, de Egipto, del desierto, de la tierra prometida, de Josué, del tiempo del silencio de Cristo, de la iglesia, y vamos avanzando vamos a tomar 1000 años en 26 minutos, mostrando los eventos más importantes y mostrando el tiempo en que el uno nació y el otro nació, para darnos cuenta que hoy estamos cumpliendo, por decirlo de alguna manera, el año 6000 desde que el hombre salió del huerto del Edén. Que el Señor los bendiga a todos. Qué alegría poder compartir con ustedes, y también un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan para estudiar con nosotros la palabra del Señor. Bendiciones.